En el libro de Lucas capítulo 22, versos 41 y 42 dice: y Jesús, puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hoy me gustaría tratar sobre el tema la voluntad del Padre. Cuando el Señor Jesús llegó al huerto del Getsemaní, la obra de la redención posiblemente estaba en un 80% y el otro 20% significaba el sacrificio de Jesús. En ese momento sus ojos espirituales se abrieron y observó con claridad todo lo que le esperaba en las próximas horas. Él pudo haber pedido la ayuda de más de 12 legiones de ángeles, los cuales habrían actuado con prontitud, pero no quiso apelar a ninguno de sus derechos, sino que se refugió en la oración y le pidió al Padre que si fuera posible establecer la redención de la humanidad sin que él tuviese que pasar por ese sacrificio tan tormentoso. Pero si no había otra alternativa, entonces estaría dispuesto a hacer su voluntad. En esta oración Jesús pudo ratificar su compromiso total para con el Padre. Estar comprometido significa una entrega plena, sacrificio, obediencia, trabajo y amor. El Señor Jesús sabía desde los comienzos que edificar la iglesia implicaba ofrendar su vida por el rescate de muchos. El apóstol Pablo, antes de tener su encuentro personal con Jesús, era un líder que se dispuso para influenciar en detener el avance del cristianismo. Mas al ser convertido al cristianismo, Dios canalizó ese potencial de liderazgo para la extensión del evangelio del reino. Pablo llegó a un punto donde pudo sentirse satisfecho con lo que había logrado, pero él entendió que cada conquista era una oportunidad de avanzar sin que las glorias pasadas se convirtieran en un obstáculo en su visión ministerial. Ahora, lo que vivió el apóstol Pablo también fue un ejemplo para cada uno de aquellos que tenemos un encuentro personal con Jesucristo. Hay momentos donde nos tenemos que definir si buscamos lo nuestro o si nos esforzamos por estar en el centro de la voluntad de Dios. Así como Pablo, cuando fue confrontado por el mismo Señor que lo llevó a ese cambio de naturaleza, creo que lo mismo tiene que pasar con cada uno de los que hemos creído en nuestro Redentor. Cuando yo tuve mi encuentro personal con Jesús, desde ahí supe que Dios me llamaba a servirle en el ministerio, y desde ese entonces fue que experimenté el nuevo nacimiento y también tuve la convicción de que Dios me llamaba para que continuara la obra que el mismo Señor empezó. Por eso, apreciado amigo, es importante que usted entienda que Dios lo está llamando para que cumpla el propósito de Él en esta tierra. Para un experimento se dividió la clase en dos grupos. Grupo A eran los mejores estudiantes, los más sabios y siempre sobresalían en todo. Grupo B, los tímidos, distraídos y de difícil aprendizaje. Dos grupos muy diferentes de las mismas edades. Fueron criados por sus padres, recibían la misma educación. En esta ocasión el grupo A comenzó a recibir palabras negativas constantemente. Les decían que no servían para nada, que nunca alcanzarían sus sueños y que eran torpes, no ocuparían los primeros lugares de sus clases. El grupo B, aunque no eran los mejores, empezaron a recibir elogios. Eran los más inteligentes, podían enfrentar cualquier dificultad y saldrían en victoria. Eran los más sabios, seguros y valientes, sin duda los mejores estudiantes. Después de un tiempo, los dos grupos empezaron a cambiar de acuerdo a lo que escuchaban de sus maestros. Los peores fueron los mejores y los mejores se convirtieron en los peores. Muy seguido vemos esta situación en nuestras vidas, pero vemos el ejemplo de Jesús. Fue el mejor líder, tomó a aquellos que todos menospreciaron, se burlaban y los formó como grandes líderes.
¿Qué clase de líder, jefe o persona eres? ¿El que forma grandes líderes o el que destruye grandes líderes? Solo la dependencia en Dios ayuda a formar grandes líderes. Un verdadero líder es un instrumento en las manos de Dios. No es tiempo de escuchar voces negativas. Escucha la palabra de Dios y reclama sus promesas. Declara palabras positivas sobre las personas que te rodean y sé el mejor líder, el que transforma vidas para Dios. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración, pero me gustaría que si pudiera contemplar por un momento la obra de la cruz, esto le ayudaría mucho. Padre, en este momento entendemos todo el precio que nuestro Redentor tuvo que pagar por nosotros, esas heridas en su cabeza por la corona de espinas, el flagelo de su espalda, la manera como clavaron las manos y los pies al madero y la angustia que tuvo que vivir por horas colgado de esa cruz. Esto me enseña el precio tan grande que nuestro Redentor pagó por nuestra redención. Gracias por salvarnos y por darnos la vida eterna. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.